El Dios genio y sus aladines. Mateo 24 del 1 al 5. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dediquémonos a observar por un momento algunas implicaciones que refleja este pasaje cargado de contenido. Son muchas las cosas que pueden analizarse a la luz de este texto. Sin embargo, en esta ocasión solo quiero centrarme en una de ellas. Sin duda en una amenazante situación que se encarga de desviar la vida de millones de creyentes. Sin más preámbulos, centrémonos un poco en el Evangelio de la Prosperidad, un planteamiento que se puede expresar de la siguiente forma: un Dios genio, que es una construcción de los cristianos aladines. Permítame centrarlo un poco en lo que es conceptualmente esta filosofía, porque sería muy pretencioso llamarlo teología. El Evangelio de la Prosperidad se centra en la tesis del New South, un movimiento ocultista del siglo XIX, fundado por Phineas Parker y fortalecido con la obra magna de confesión positiva de Rhonda Byrne, El Secreto. Así se deja ver que no es propiamente un movimiento que se origina en una especie de teología filosófica, sino más bien en ese movimiento secular de tipo ocultista. Dicho movimiento sostiene diferentes afirmaciones que configuran el formato de su doctrina central. Observemos algunas de ellas. Primero, la confesión positiva. Sin dudas, es una de las bases fundamentales. Esta básicamente se centra en que sus confesiones positivas vendrán a crear la realidad que se desea como consecuencia de una confesión y de vaciar toda la energía positiva en la meta que se desea alcanzar. En esto hay una enfermiza exaltación de la mente y se le atribuye unas facultades ficticias que ni por aproximación podrían ser ciertas. Esto suele ser sinónimo del pensamiento ultra optimista, que es exactamente lo mismo. Ahora, este tipo de pensamiento no solo se suscribe en el New South, lamentablemente este formato también se encuentra presente dentro de muchas iglesias cristianas. Por supuesto, en el sistema cristiano de nuestros días, esa idea se viste con un distinto ropaje, recibiendo el nombre de la declaración de fe o confesión de fe. Creo que todo creyente, o al menos la mayoría, está bastante familiarizado con esta práctica. Por ejemplo, no sería difícil escuchar a un creyente víctima de este movimiento decir: yo declaro tal cosa en el nombre de Jesucristo, luego esa tal cosa declarada, en su mayoría deseos caprichosos, debe ser atendida por Dios, entre otras cosas porque según ellos Dios nos llama a declarar cosas, o peor aún, en los casos más extremos de esta filosofía, algunos creen ser legisladores, como que lo que ellos dicen es ley. Esto no es difícil de detectar cuando se atreven a utilizar la palabra yo decreto, lo que seguramente más del 95% de los que lo hacen no tienen siquiera la mínima idea de lo que significa la palabra decretar. De saberlo, creo que ya unos cuantos se abstuvieran a decirlo. En consecuencia, lo que todo esto pretende es obligar a Dios a cumplir con los deseos expuestos en sus confesiones de fe previas, sin importar cuán arbitrarias éstas puedan llegar a ser. Esto ocurre por el gigantesco vacío de conocimiento bíblico que existe en estas personas, por sus sesgos, pero también, y este es el caso más grave, por un acto deliberado de malicia. Un gran número de los practicantes de este sistema, sobre todo de los que ejercen puestos importantes de liderazgo dentro de la iglesia, como pastores y demás líderes, sufren el complejo de la megalomanía. La gran pregunta de método en este punto es: ¿existe manera de validar bíblicamente este sistema? Es seguro que, para muchos víctimas de su engaño y del engaño de su propio corazón, la respuesta será sí. Sin embargo, la Biblia jamás afirma dicha tesis. La Biblia no demuestra que en sus sagradas líneas haya una especie de Dios genio
como los que no pocos pretenden tener cuando al frotar sus Biblias como especies de lámparas mágicas, sale de entre sus hojas el Dios genio para cumplirle sus tres deseos. Todo el pensamiento bíblico gira en torno a las ideas de Dios, no a la de los hombres. Y en la Biblia hay un concepto que se llama fe, sobre el cual se fundamenta todo el sistema de creencias. Dicho concepto funciona bajo parámetros específicos, prescritos por el Todopoderoso. El primero de ellos es la voluntad divina, lo que la mayoría pierde de vista al crear sus propias nociones de la espiritualidad cristiana. Usted debe entender que todas las promesas del Eterno están condicionadas. Jamás sus promesas se cumplen en alguien por arbitrariedad, sino por voluntad divina. Por ejemplo, el documento sagrado dice que Dios bendice, y sí, eso es muy cierto, pero Él bendice al obediente, no al rebelde. La Biblia también dice que el reino puede ser arrebatado, pero lo condiciona en su cumplimiento a la correcta conducta del creyente. Dice que los de corazón puro verán su rostro, pero fíjese su condición, la pureza de corazón. Dice que el sabio ve el mal y se aparta, y esa es otra clara condición. Uno de los grandes problemas es que todos nos creemos con derechos, pero nunca recordamos el antecedente al derecho, y que hace que el derecho sea un derecho, el deber. Ese es uno de los problemas de la sociedad actual, que es una sociedad con derechos, pero sin deberes, y en la vida cristiana eso no funciona. Las leyes universales son constantes, que no se modifican por las corrientes que sigamos. El creyente es una variable que, a no ser que se vincule de forma constante con el precepto no le beneficiará. Confesar la palabra no significa solo que hagamos uso de nuestro sistema vocal para entonar dichas palabras. Eso es solo el punto de partida. Confesar la palabra implica acción. Nunca olvidemos que fe es acción. Por eso afirma la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin acción, en obediencia, es imposible agradar al Señor, porque el fruto viene por consecuencia de la acción al precepto. Otro de los componentes del New Soft es la visualización. Esta concretamente afirma que todo aquello que la persona logre visualizar con mente positiva será suyo. En el caso del Evangelio de la Prosperidad, aquí no se hizo mucho trabajo en vestir de una distinta ropa ese principio. Acá los creyentes practicantes de ese sistema se mantuvieron fieles al origen del mismo, puesto que el cristiano promedio practicante piensa exactamente lo mismo. Yo visualizo lo que deseo y aquello se hace una realidad. Por supuesto, añadiendo un nuevo elemento a la fórmula que es el espíritu, por lo que todo se debe visualizar espiritualmente, lo que eleva superlativamente el problema. De nuevo, el principio del Dios genio. Acá no existe epistemes bíblica, sino un conglomerado de fantasías que presentan al creyente una realidad distinta, si me permite, utópica, lejos de toda verdad del verdadero evangelio. Nuevamente, ¿existen referencias bíblicas para suscribir esa idea? Ni por aproximación. Jamás encontrarán en la palabra algo que pretenda indicar tan lamentable falsedad. En la Biblia lo que se puede observar como algo remotamente distinto es cuando algún ministro, llámese profeta o lo que sea, lo digo porque luego tendrás a los que hoy se hacen llamar profetas entre comillas, como los únicos capaces de observar esas experiencias, que Dios les revelaba algo y luego aquellos acontecía. Por citar algún caso, las profecías mesiánicas. Isaías vio al Cordero inmolado, pero no lo vio porque él mentalizó en un intento de hacerse ver como un gran profeta para su promoción. No, eso ocurrió porque el Santo de los Santos fue quien auténticamente le reveló aquello. Pero eso que ocurrió no fue una construcción mental del profeta, como si lo son la mayoría de arrebatos místicos que los superungidos de hoy alegan tener. En el caso de Isaías sí fue una manifestación de la divinidad que es absolutamente distinto. Antes de seguir avanzando, quiero aclarar que estoy omitiendo colocar textos para realizar rápido y sintéticamente el presente escrito, pero tiene la tarea de meterse en la Biblia y confirmar lo que digo.
Siguiendo, es claro que el tema de la visualización es un método del movimiento nuevo pensamiento, que a su vez es una derivación de la nueva era, pero jamás es un método bíblico, por las razones obvias del concepto fe, que es un concepto propiamente bíblico. Esto no es el intento de filosofar articulando ideas extrañas, cuya fuente es el desviado y engañoso corazón del hombre. En la búsqueda de dar término a la actual precisión, entendamos que no estoy diciendo que Dios no es un ser de revelaciones. De hecho, el cristiano de hoy tiene una gran ventaja en miras hacia aquel cristianismo primitivo. La razón es simple. Ya Dios nos reveló todo lo que necesitamos saber en materia de fe, en su documento sagrado. No hacen falta nuevas revelaciones, ya el canon se cerró hace más de 1500 años. Lo que se necesita es dar una correcta respuesta de lo ya revelado. Entonces no será difícil llegar a la conclusión de que determinadas pretensiones del carismatismo evangélico o neopentecostalismo pecan magnamente en sus prácticas y argumentaciones infundadas, ya que no existe un solo texto que, siendo tratado con una saludable hermenéutica, pueda arrojar resultados siquiera remotamente parecidos a lo que ellos arguyen. Por último, tenemos el tema de la salud. Este sería nuestro tercer punto. Parece ser muy claro que el tema de la salud puede ser un simple juego mental, porque si alguien aplica los dos principios anteriores del nuevo pensamiento, el cual supo articular muy bien el pensamiento cristiano sesgado e ignorante, no deberá haber duda que un hijo de Dios jamás podría enfermarse. Estudiemos rápidamente esto. Los movimientos cristianos carismáticos que hacen uso de esas ideas ignorantes y en algunos casos maliciosas, no tardarán en decir que ningún cristiano puede o debe enfermarse, y si tal cosa ocurriera es porque la persona está en pecado o por deficiencia en su fe. ¿Qué manera más simplista, defectuosa e irresponsable de argumentar un disparate? ¿Cómo se tendría que tratar el caso de Pablo y Timoteo, por solo citar dos ejemplos? Cuando la Biblia habla del aguijón de Pablo, buena parte de los comentaristas y eruditos concuerdan que es una referencia a algún problema de salud. Se discute qué tipo de problema sería exactamente, pero fuera cual fuera su enfermedad, es indiferente los efectos de lo que se desea demostrar. Y la cuestión es que el gran apóstol Pablo estaba enfermo. Pero Pablo no estaba solo en esa situación. Su amado discípulo Timoteo también tenía problemas de salud. Y es el mismo apóstol quien lo hace saber en la carta que le dirige dándole recomendaciones para su tratamiento en 1 de Timoteo 5:23. La idea de que un creyente no puede enfermarse o morir por una enfermedad más falaz y absurda no puede ser. Otro caso sería el de Lázaro, amigo de Jesucristo y ferviente creyente. Él no solo se enfermó, sino que incluso la enfermedad lo llevó al más extremo escenario, la muerte. Observemos por un segundo el argumento que se esgrime de parte del Evangelio de la Prosperidad con relación al tema salud. Según este movimiento existe un respaldo bíblico categórico para creer que la enfermedad no nos puede tocar o matar, y es que el Mesías en la cruz pagó por una serie de cosas, entre ellas la enfermedad. Eso es cierto y categórico. El problema no es esa afirmación que de ninguna manera puedo negar. El problema está en nuestra falta de visión bíblica para interpretar dicho caso. La gente tiende a presuponer que lo que el Mesías hace en la cruz automáticamente establece una realidad material sobre las personas sin más. En esa visión miope de la realidad se pretende crear nuevamente al Dios genio que tanto le gusta a la gente. Pocas veces se entiende que lo que en la cruz se ejecuta y el poder que aquello puede llegar a tener sobre alguien está condicionado a tres elementos que normalmente se pasan por alto. Conversión, número 1, 2, la obediencia y 3, la soberana voluntad divina. Aunque en realidad todo se traduce a la voluntad soberana de Dios en su acción tridimensional. Para que todo lo que el sacrificio pascual contempla se instituya como una realidad fáctica en las personas, deben satisfacerse esas tres condiciones, aunque dos de ellas están totalmente fuera de nuestro alcance y control.
que es su voluntad, y la conversión, que al final es un acto que está circunscrito a su voluntad soberana y electiva, que se da en el contexto de pura gracia. De hecho, en cierta medida habría que concluir también que nuestra capacidad de obedecer también está condicionada, puesto que ésta depende mucho de que el Espíritu Santo esté o no en una persona. Al final, casi todo depende de Dios, nunca de nosotros, con la excepción de la obediencia que le debemos, que sí depende mucho de nosotros, pero no totalmente, porque hay un acto de sinergismo. En consecuencia, nada de lo que Cristo hizo en la cruz tendría efecto alguno, no porque carezca de poder o efectividad, porque no existen límites en el poder de su sacrificio, sino por la prescriptiva voluntad de Dios. Él es quien pone siempre los términos y condiciones de todo, y en ningún caso existen excepciones. Siguiendo con el tema de la salud del creyente sí que puede ser objeto de la atención e intervención de Dios, es decir, claro que Él puede sanarnos, pero no porque en un acto de confesión positiva espiritual se declare, sino porque su voluntad así lo decida. Creer que es imposible que un hijo de Dios se pueda enfermar y que de ocurrir no habría otra explicación lógica que el pecado y la falta de fe, es sin duda uno de los grandes disparates de este movimiento anti-fe. Porque volviendo atrás, no habría que argumentar para el caso de Pablo, Timoteo y Lázaro, a menos que alguien se atreva a decir que ellos estaban en pecado y no tenían fe, lo que no sería sorprendente escuchar en la boca de un inescrupuloso sistema que solo busca defender su cuota de poder. Además, y más osado y peligroso aún, estaríamos negando al Eterno su realidad como soberano. Este es uno de los conceptos más mal entendidos por regla general en la cristiandad moderna. Muchas veces no tenemos idea de lo que significa servir a un Dios que es soberano. Rasgando solo un poco la superficie de este atributo de la divinidad, la soberanía del Todopoderoso apela a su gigantesca y perfecta capacidad de tomar decisiones sobre absolutamente todo lo que existe. Veamos rápido un texto. Job 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta afirmación en los labios de Job refleja la soberanía divina. Es cierto que Dios es amor, pero siempre olvidamos la parte de fuego consumidor. ¿Pero por qué Dios tiene la facultad de ser amor, pero a la vez fuego consumidor? Porque es soberano, y de esa soberanía procede su perfecta voluntad, algo de lo que se habla mucho, pero poco se entiende, incluso de parte de los que creen enseñar sobre el tema. Un pensador cristiano del siglo pasado dijo una vez: yo puedo morir en un accidente de avión, pero jamás morir accidentalmente. Qué expresión más reveladora de la soberanía divina. Cerrando el punto, no hay forma de suscribir un pensamiento en relación a la salud que indique que jamás podamos ser objeto de tal evento. He conocido cantidades de casos de hermanos que han estado en cama, moribundos por una enfermedad terminal, y pese a la cantidad de ayunos, vigilias, oraciones y servicios especiales que se han hecho por esas personas, igual han fallecido. ¿Dónde está ahí el Dios genio de esos cristianos aladines que, frotando sus lenguas mediante confesiones de fe positiva, pueden evitar o cancelar esas situaciones? ¿No hay que la oración y la declaración de fe debería salvar a cualquier persona? Bueno, eso no es lo que el transcurso de la historia y la experiencia bíblica y extrabíblica deja como evidencia. ¿Que Dios sana? Claro que sana. ¿Que puede hacer cantidades de milagros de todo tipo? Por supuesto. Pero todo si es determinado por su eterna y soberana voluntad, no porque nuestros dichos lo aten a nuestros caprichos. Para terminar, quiero que lean detenidamente el capítulo 11 de Hebreos. Ese capítulo es la galería de los grandes hombres de fe y está planteado en dos partes. Ambas hablan de titanes de la fe. Sin embargo, no todos recibieron los mismos frutos. Por eso la galería está expresada en dos partes.
Una que informa sobre aquellos que abrieron mares, taparon bocas de leones, mataron gigantes, etc., y otra de hombres que siendo tan grandes como los primeros, por el contrario, recibieron vituperios, fueron encarcelados, asesinados como animales y objetos de enfermedades. ¿Cómo es que esto ocurrió si todos fueron igualmente obedientes? ¿Será que olvidaron sus lámparas donde habita su Dios genio para confesarle sus deseos, o es que ya se habían acabado los mismos? No, todo sucedió por lo que se viene diciendo desde el principio de este escrito. Lo que determina todas las cosas es la soberana voluntad del Creador, no nuestras declaraciones y presunciones. Por eso Dios a uno les da grandeza y a otros una vida más difícil. Si la solución a nuestras más severas crisis fuera ser determinadas confesiones de fe positivas, como enseña ese pseudoevangelio de la prosperidad del Dios genio, Pablo, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Asaf y el resto de apóstoles y profetas contarían una historia muy distinta al tratar sus hechos biográficos existenciales. No tendríamos a un Jeremías con el mote de ser llamado el profeta llorón, tampoco a un Pablo enfermo, naufragando, recibiendo azotes y visitando los hoteles de reos, ni a un Moisés que, pese a su increíble esfuerzo y valentía, no pudo entrar al lugar por el que tanto luchó. A veces me pregunto si es que los cristianos de hoy somos más inteligentes, esforzados, valientes, obedientes y sabios que los grandes titanes de la literatura sagrada. Lo digo porque en el evangelicalismo de hoy todo se pretende resolver con simples confesiones de una mente positiva. Si así de fácil fuera la vida cristiana, ¿cómo es que esos grandes titanes de la Biblia, que fueron nada más y nada menos que los hombres inspirados por el Espíritu Santo para registrar todo lo que hoy sabemos de la fe bíblica, no se enteraron de esa fórmula mágica que resuelve todo con simplemente abrir la boca? ¿Será que tendríamos que concluir que el Espíritu Santo fue mezquino con ellos, pero indulgente con nosotros? No me sorprendería encontrar personas que se atrevieran a proferir semejante herejía. No existe nada en la vida que genere más prosperidad que el Evangelio, por lo que el concepto de un Evangelio de la prosperidad no está mal, porque ciertamente Dios siempre ha prometido prosperidad a su pueblo, pero bajo sus términos y condiciones, no bajo ese formato que no hemos dedicado a denunciar en este artículo. Dios es soberano, y de ese atributo incomunicable, inmanente a su constitución ontológica, dependen todas las cosas. Jugar a ser Dios solo puede acarrear destrucción y dolor.